Bueno, y vamos a hablar de economía. La mesa, como ven, ha cambiado un poquito. Voy a saludar a Víctor González Coello de Portugal, vicepresidente de Vox. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Y también a Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España y del Colegio de Gestores de Madrid. Fernando, bienvenido también. Buenos días. Estáis de enhorabuena. Ahora contamos lo que ha dicho Forbes. Bueno. Dentro de cómo está el panorama de gris, ¿no? Pues sí. De todas formas, permíteme que yo salude al estilo Star Trek, propicios días, porque como ya no se puede dar el codo, ni el brazo, ni la mano, ni agacharse, porque la OMS ha cambiado el sistema de salud, ya me niego a hacerlo así, mejor el estilo Star Trek, así recuperamos la época de la juventud. Y a mí no me deberíais ni mirar para saludarme, porque se puede enfadar Irene Montero. Mirad al suelo cuando me habléis. Pero es que además se pone de manifiesto el espíritu de imposición y de orden que se está ya generando. Porque puedes decir, no es conveniente acercarse, pero ya decir que hay que poner la mano en el pecho, hacer una reverencia, etc., estamos ante un totalitarismo creciente. Pero hay que tomarlo positivo. Mira, yo no era capaz, y ya cada vez con 16 años de hacerlo, ya casi soy capaz. Yo creo que 2 o 3 intentos más que lo haga, ya me van a contratar para la serie de Star Trek. Con lo cual, algo es algo. La nueva temporada de Star Trek está en la lucha contra el sistema. Están mejor que nosotros, seguro. Víctor, aprovecho que te tengo aquí y te pregunto por el Congreso. Ayer fue una barbaridad. Otra vez la sesión de control al Gobierno. No respondieron a nada. Y luego el ministro Escrivá, que dio un paso más allá en la acción de no responder, no presentándose directamente. Vio que le iban a preguntar sobre el ingreso mínimo y decidió que ya ni iba. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo por parte del Gobierno es que el Congreso le gusta poco, lo quiere tener anulado. Nuestra labor, que yo he entendido, yo no he tenido una responsabilidad política en mi vida como diputado, he entrado en esta legislatura, y yo creo que había una labor de control, de exigencia, de explicación al Gobierno, y lo que hemos visto es que el Gobierno no solo miente sus ministros cuando hablan en el hemiciclo, sino que es que en las respuestas a las preguntas, como es nuestra obligación sobre distintos ámbitos que le vamos preguntando al Gobierno, también mienten en sus respuestas. Las más conocidas son aquellas en las cuales se excusaban las medidas sanitarias que estaba tomando el Gobierno, donde decían que seguían las instrucciones del comité de expertos. Pero eso sí lo han puesto en respuesta escrita, y eso es una falacia. Por lo tanto, esa falta de respeto por parte del Gobierno, del Ejecutivo de España, al Congreso es latente. Es una situación, primero, que yo creo que podríamos haber trabajado mucho más. Y como dije la última vez que vine a esta casa, no entiendo cómo nos han mandado de vacaciones a los diputados como si no hubiese nada que hacer. Estamos en una situación, como los últimos datos del Banco de España lo confirman, nosotros llevábamos meses adelantándonos, catastrófica en el ámbito sanitario, pero muy preocupantemente en el ámbito económico, y creo que hay muchas cosas en las cuales deberíamos estar trabajando todos los que tenemos una responsabilidad en la gestión de este país. Te pongo un ejemplo. Ayer tuvimos la Comisión de Hacienda y nosotros exigimos, puesto que no había habido las comisiones habituales, las reuniones y el devenir en cuanto a presentaciones de proyectos no de ley, comparecencias que hay, o sea, hay un atasco de cosas que tenían que hacer, que trabajásemos en vez de una al mes. ¿Por qué no hacemos 2 o hacemos 3? ¿Y por qué no tenemos una comparecencia y una de PNLs, 2 comisiones este mes? Oye, pues se votó. Y hubo grupos de la formación que representan al Gobierno de coalición que votaron en contra, aunque este mes hubiese una comparecencia de altos cargos de la Administración a que nos expliquen qué es lo que están haciendo, como podría ser el director general de tributos, que nos vaya a explicar eso. Es decir, no se está trabajando lo que se debería dar, y para mí es una situación personalmente que me parece amoral, y por no decir avergonzante, y yo entiendo que hay muchos españoles que estén muy cabreados. Eso se palpa en la tensión que hay en el hemiciclo, cuando uno va a preguntas y no te hablan del partido de fútbol del como te vean de otra cosa. Es avergonzante la imagen que damos. Para los que estamos ahí, yo lo paso fatal, La verdad es que yo creo que no sirvo para estar sentado en el hemiciclo escuchando las tonterías que dicen muchas de sus señorías de manera reincidente, cuando no ya son insultos a lo que para muchos españoles es importante. Fernando, el Gobierno insistía ayer en que nos estamos recuperando. Vamos fenomenal. Fenomenal. Están habiendo empresas, no encuentras un local en alquiler en Madrid, el centro está lleno, no intentes ir a tomar algún bar porque te lo vas a encontrar todo lleno, ¿no? Maravilloso. Es más, estamos pensando ya en el 2024 porque el mes de octubre y el mes de noviembre pues está todo ya, el pescado vendido, como dices, está hecho, ya hemos hecho todo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que es una estupidez? Ni una medida económica. Claro, pero ni una, ni hay opción, ni se ve. Bueno, yo te estoy escuchando y la verdad es que, bueno, pues no dejo de alucinar, como dicen, pero efectivamente todo va muy bien. Pues nada, todo va muy bien, pues
Ya nos lo dirán cuando... Pero Cáritas no dice lo mismo, ¿eh? Cáritas ya dice que está dando 5.000 comidas diarias, de las 1.000 que daba. Debe ser que todo va muy bien, es que a Cáritas le va muy bien en cuanto a que da más comidas, pero no comparto yo esa definición de ir bien. A mí me enseñan otra forma de pequeño. Pues en concreto además no podemos cuantificar, porque además lo dijimos aquí desde hace mucho tiempo y nos llamaron pesimistas obscenos, porque dijimos, también efectivamente, y alarmistas, porque dijimos que la economía española en el año 2020 cuando menos va a caer un 14%, y desgraciadamente a lo mejor nos quedamos cortos, que el paro se puede situar en el 26% del PIB, de la población activa, que por otro lado el déficit público superará el 16% del PIB y la deuda pública se situará en el 130% del PIB, no solo porque sube la deuda, sino porque baja el PIB. De tal manera que estamos ante una situación de una extrema gravedad. Y precisamente el gobierno responde o no responde inadecuadamente o no responde, creando incertidumbre cuando ya por fin parece que no va a subir los impuestos. Las manifestaciones son en el sentido de que va a profundizar en la contrarreforma laboral para crear confianza a los inversores, que además genera un gravísimo problema, lo decíamos antes, por ejemplo, de seguridad jurídica, el asunto de las ocupaciones. Porque si España tiene un problema de déficit de viviendas de alquiler, tú precisamente penalízalas, que además las pocas que hay las vas a encarecer. Y luego, por otro lado, cuando presenta un programa económico el gobierno, este carece de cualquier contenido, porque hay que recordar que el comienzo de curso fue con una conferencia de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que presentaba el plan de recuperación, impulso, etcétera, en el cual se iban a enmarcar las ayudas europeas. Bueno, 4 eran los pilares. La digitalización de la economía, bueno, podemos estar de acuerdo. La transición ecológica, ahí ya tendríamos más discrepancias, pero la feminización de la sociedad española, que es muy loable pero que no tiene nada que ver con la economía, o también el asunto de una mayor cohesión social. Para que haya mayor cohesión social tiene que haber más crecimiento y más empleo. De tal manera que ahí se quedó la cosa. Yo no he visto una sola propuesta más para articular ese programa económico, que es necesario además para poder solicitar en concreto los fondos europeos, que hay que tener en cuenta que no nos los van a dar per se, sino que eso no se está diciendo casi en España. Cada proyecto, uno por uno, tiene que ser aprobado por el 60% de la población europea, es decir, de los países que representan cuando menos el 60%, y que todo país tiene derecho a vetar a frenar ese proyecto si no está cumpliendo los objetivos. De tal manera que es una frivolidad enorme y estamos ante una situación de extrema gravedad, no haciendo nada para incrementar el potencial de crecimiento. Resultado, somos el peor país en cuanto a resultado sanitario otra vez y somos el peor país en cuanto a resultado económico. Yo querría señalar, nosotros venimos, yo recuerdo el 7 de marzo fue la Asamblea Nacional de Vox, antes del acto de Vista Alegre nos reunimos y yo hice una pequeña intervención explicando un poco el programa económico nuestro y recuerdo el otro día viendo la intervención que mencioné y pedía que ojalá el gobierno actuase en aquellas personas que se iban a ver afectadas por la destrucción de riqueza que estaba habiendo. Esa semana anterior había caído la bolsa, había perdido más de 100.000 millones de euros. 4 días después la señora ministra salía diciendo que el impacto del COVID iba a ser poco significativo en la economía. Y yo, claro, pero ¿cómo va a decir? Si había perdido la mayor caída, 100.000 millones la semana, ¿cómo? Pues ya ha sido tremendamente significativo, sin devenir todo lo que ha venido. Estamos en una situación, económicamente hablando, y aquí está mi profesor, Robert, catastrófica. Catastrófica. Yo no conozco cuál es el programa económico del gobierno, lo desconozco. Recuerdo el acuerdo, conozco el gobierno que firmó PSOE con Podemos de gobierno. Si eso se aplica, estamos en la ruina, no sé dónde nos iremos a la hambruna. Si se aplican los presupuestos que intentó aprobar, que es lo que me han dicho cuando les he preguntado yo en tertulias económicas, que ese es su programa económico en el año 2019, si no recuerdo mal, ese presupuesto que no fue capaz de sacar, es el que quieren sacar adelante, nos llevan no a la miseria, vamos, nos llevan no sé dónde nos llevan. Hay mensajes que te pueden dar cierta esperanza, como decir que no es el momento, que yo lo he oído, de la subida de impuestos, que eso es reconocer lo que estamos diciendo yo, en una situación de desaceleración económica, yo voy a decir de recesión como la que estamos viviendo, aumento de gasto, subida de impuestos, no ha ayudado nunca en ningún lugar del mundo, no existe un país donde ello haya ayudado a crear bienestar a los ciudadanos. No existe el ejemplo
El incumplir las leyes económicas, que es lo que está haciendo de manera sistemática este gobierno, es como incumplir, como decía mi profesor, las leyes de la física. Tiene consecuencias porque se cumplen siempre, por eso son leyes. Y estamos profundísimamente preocupados porque tenemos que adelantarnos a la debacle en la que están los datos de que somos el peor país de la eurozona, el único que estamos perdiendo la oportunidad de crecimiento que ya se están dando en otros países. Yo creo que nos estamos trayendo una situación que se han visto en otras naciones del mundo, que eran naciones prósperas, que estaban entre las 20 más avanzadas del mundo y que ahora están entre las 90 o entre las 100, o sea, están al final de la cola de los países del mundo. España está en una situación, yo creo que única. Yo la verdad es que no recuerdo una situación como esta y desafortunadamente el gobierno no sé dónde está. Pues no está. Y yo te digo por qué no está. Porque mira, estamos en una situación, nosotros hemos dicho muchas veces las soluciones que había que tomar para sacar las cosas adelante. Primero estamos con un principio de inseguridad jurídica tal. Estamos a día 17 de septiembre. Desde hace 3 días hay 800.000 señores que están cobrando el 50% de la prestación y que no saben lo que va a ocurrir este mes. Es decir, a los que se les ha prometido, se les ha dicho, pero la verdad, y lo siento mucho, es que aquellos que están en el ERTE de hoy cobran el 50%, no el 70 ni el 80, hasta que lleguen a un acuerdo. Estamos en que hay cientos de miles de empresarios que no saben qué hacer con sus empresas en estos momentos, que el día 30 de septiembre vencen sus ERTEs y aquí de gobierno y sindicatos siguen sin ponerse de acuerdo y sin llegar a una solución. Eso ya es un principio de inseguridad jurídica total. Habíamos dicho, no se debe de favorecer únicamente a determinados sectores. Pues mira, de momento la banca, como de costumbre, va ganando. Ya tenemos, y los empresarios que se preparen, ya tenemos a los directores de banco yendo uno por uno a las empresas diciéndoles que a partir del próximo mes van a empezar ya a cobrar sí o sí por tener dinero en la cuenta corriente. Porque es lo que hay y punto, y que lo van a hacer todos los bancos y que van a cobrar. Pero yo no puedo pagar en efectivo, o sea, yo tengo que pagar por medio electrónico, tengo que pagar por banco, tengo que tener dinero en el banco y me van a cobrar. Es decir, me obligan a un sistema que me cobra. Y usted, si es obligatorio que lo haga por banco, no me cobre usted. O sea, si yo tengo que tener mi dinero, no lo puedo tener en una cajita, o no puedo llegarle a Juan mañana y pagarle 3.000 euros, lo acepto. Le tengo que pagar por un cheque, pero como tengo los 3.000 en el banco y le pago un cheque, me van a cobrar X por tener los 3.000 y a él le van a cobrar X por ingresar el cheque. Usted, que venga Dios y que lo vea. Pero sigo. Hay que crear ilusión en el empresario. ¿Pero qué ilusión estamos creando en el empresario? Por Dios, si lo que estamos diciendo es que vamos a derogar la reforma laboral, lo poquito bueno que tuvo la reforma laboral la vamos a derogar. No tenemos los ERTEs todavía. Estamos viendo que las empresas cierran, que vamos en picado. Hay que establecer medidas a corto plazo. Me vean las declaraciones del presidente del gobierno cuando habla del 2025, que me importa una mierda el 2025, señor presidente. Que a mí lo que me interesa es el mes de octubre y de noviembre, ahora mismo, y el mes de diciembre. Me interesa el 2020. Vamos a hablar del 2020. Saquemos el 2020 y ya hablemos del 2025. Porque hablar del 2025 es muy sencillo. A mí me va a tocar la primitiva, y como me va a tocar la primitiva, le voy a dar el 10% a Juan, a ti el 20%, que me queda más simpática, y a él el 10% también. ¿Todos contentos? Y si luego no toca, hablemos de medidas concretas. Hay que aumentar la capacidad de esfuerzo y de trabajo que estamos diciendo los empresarios, pero si lo que estamos tendiendo es a que se trabaje cada vez menos. Bueno, ya no digo en el tema del tema que está ocurriendo con el tema del COVID, con las bajas, con las cuarentenas y con todo. La falta absoluta de criterio incluso médico. Es decir, a mismos casos, criterios médicos absolutamente diferentes. O sea, llega un señor, tiene el COVID, le cogen, le hacen la prueba, le da positivo, le dan 15 días de baja. A otro le ocurre lo mismo, y a los 15 días a uno le hacen una segunda prueba y al otro le dicen que vaya a trabajar. Entonces, ¿quién de los dos es el infectado y quién no? ¿Quién sigue? Pero es que los que salen en negativos, pues las moscas a cuarentena a casa, o sea, también a baja. Con lo cual, te da igual, que es que nos llevamos a las empresas por delante, que es que no nos podemos permitir determinadas cosas que se están haciendo. Poner al día los desafíos tecnológicos, pero si el gobierno está más empeñado ahora en la ley de memoria histórica que en desafíos tecnológicos, póngase usted en la digitalización, como hemos hablado, en los procesos electrónicos, que la ciudadanía no sabe utilizarla, que este país es un país donde se utiliza mucho el proceso electrónico, y es éxito que tenemos nosotros, pero porque la colaboración social ha funcionado, y el 75% del trámite lo hace la colaboración social. Si no, aquí no funcionaba nada. La prueba es que en los primeros meses de pandemia, ¿qué ha funcionado la administración española? Que me digan a mí que funciona la administración española. Solo ha funcionado lo que se hacía a través de colaboradores sociales, a través de economistas, de gestores administrativos,
administrativos, de grados sociales, con procedimientos telemáticos por los acuerdos que tenemos con la administración pública. Lo que era ventanilla pura, lo que era particular, se ha ido a la mierda totalmente y no ha funcionado. Entonces, convocar valores como ahorro y solidaridad. Pues el banco te dice que precisamente van a cobrar porque lo que quieren es fomentar el gasto, porque necesitan que se gaste. Oiga, o sea, llevo yo toda la vida ahorrando para la jubilación, guardo un dinerito y me va a cobrar usted la comisión. No, es que como el Euribor está negativo, pues el Euribor está negativo, pero yo todavía no he visto a ningún amigo que tenga una hipoteca que le devuelvan dinero. Estará todo lo negativo que quieran. Y que la banca no tiene beneficio. Pues yo 3.000 y 4.000 millones de euros en las bancas que no tendrá el beneficio suficiente. Pero claro, es que si no tenemos conciencia, no empezamos a tomar conciencia los de a pie, de la verdadera realidad, de lo que está ocurriendo, y no tomamos medidas concretas y se lo hacemos pagar a quien sea. Si no quiero hablar políticamente de uno u otro, a quien sea, en elecciones o donde sea, esto va muy mal, porque aquí hay dos clases paralelas. Vivimos el mundo Matrix. Están el mundo del gobierno, de los políticos, que van por un camino haciendo lo que quieren, como quieren, la forma que quieren, y entre ellos se protegen y se ayudan, y el resto que lo único que hacemos es o pagar impuestos o pagar las consecuencias de lo que está viendo. Y esto no puede seguir así. No puede salir un ministro diciendo que las cosas están bien, que estamos recuperándonos, cuando estamos viendo que el bar de enfrente de aquí ha cerrado, cuando estamos hablando que el primo de la esquina está arruinado, y el otro, cuando todo el mundo, no ya nosotros, está diciendo que va a haber cientos de miles de concursos de acreedores, que va a haber cientos de miles de desahucios, que vamos a superar el paro como nunca, que vamos a subir del 14, que vamos a llegar al 20 a este ritmo en el PIB. Todo. Y sin embargo, seguimos. No, es que hay que trasladar confianza, y es que no se pueden dar mensajes malos a la ciudadanía. No, hay que decir a la ciudadanía lo que hay, que vamos en picado, que hay que poner solución, que nos tenemos que poner, pero todos a arreglarlo o nos hundimos. Y yo lo siento, sigo diciéndolo, vamos camino de un precipicio que como no lo arreglemos, no vamos a poder sostener esto. Eso sin hablar de un Estado que es deficitario y que sigue siendo deficitario y cada vez más. Pues mire usted, en una empresa privada, si en una empresa, que me lo diga Juan, si una empresa privada es deficitaria durante 5 años, ¿qué es lo que ocurre al sexto? Cierra, no. Vale. ¿Y qué ocurre en un Estado que es deficitario durante 5 años al sexto? Que sigue encontrando financiación, si bien es verdad que me temo que vamos a tener que pedir un rescate, ya lo he dicho. Bueno, eso también lo dijimos, efectivamente. Es que el problema es que aquí hemos dicho todo. Hemos dicho lo del rescate, hemos dicho lo de las pensiones, hemos dicho lo de los funcionarios, hemos dicho lo de la subida de impuestos. Ellos dicen que no, pero el resultado final es que las noticias cuando salen después, unos meses más tarde, 10 más tarde, es que han querido subir los impuestos, que los van a acabar subiendo, que van a bajar las pensiones, diga lo que digan, se van a bajar o se van a congelar, se va a bajar la capacidad adquisitiva, y ya se oye el tema de los funcionarios que no se atreven porque no les pase lo que a Zapatero, que perdió unas elecciones por bajar el sueldo de los funcionarios. Pero ya se oye, ya se dice, ya se rumorea. Pues que me digan. Bueno, yo como has dicho de los políticos, y resulta que soy político... Pero tú eres nuevo. Sí, no, pero lo que quiero decir, sí estoy de acuerdo. Yo he dicho que la situación es catastrófica, no sé si... Y la llevamos desafortunadamente, porque la situación ya era muy complicada antes de que viniese el COVID, con una destrucción de la economía real que era palpable en los datos que teníamos. O sea, que aquí no hemos venido con un gobierno que estuviese haciendo una gestión económica maravillosa, sino todo lo contrario, y lo peor de todo es que nos ha venido esta pandemia. Dicho esto, pero sí se refleja en el Congreso de los Diputados, y ayer se vio perfectamente, estamos Vox, que tenemos un lenguaje, y están el resto. Y es así, o sea, están ellos y estamos nosotros, y estamos, oye, somos la tercera fuerza de este país, somos 52 diputados, pero estamos solos. O sea, los únicos que decimos negro sobre blanco lo que creemos que está ocurriendo, sin medias mentiras y medias tintas, somos nosotros en todos los ámbitos, y les decimos las verdades como hay que decirlas, porque es que lo demás es engañar a los españoles. Estamos en una situación económica catastrófica. No vienen años buenos, vienen muchos años muy complicados. Todos vamos a vivir peor de lo que hemos vivido los últimos 10 años. Y nuestros hijos, ojalá, en algún momento dado consigan los niveles que teníamos nosotros. Es complicadísimo. Ahora, los empresarios y el gobierno, lo tenemos que decir, este es el ensayo nefasto, cómo construimos y cómo creamos valor en la economía. ¿Y cómo lo hacemos? Y yo lo que quiero ver, que me pongan los números y discutamos sobre números. Porque la realidad es que de una situación mala se puede salir o no. Y las actuaciones que está tomando el gobierno, o la falta de actuación en algunos casos, tú hablabas de los comercios, de las micropymes y de las pymes. Muchas de ellas van a dejar de existir. Ya hemos destruido más de 77.000 y muchas de ellas, cuando se acaben las ERTEs, va a haber un gran número que se van a ir directamente
500.000, 600.000 personas desafortunadamente se van a ir directamente al paro. No, déjalo en 500.000 empresas y más personas. Pero es un drama. Dice, oiga, usted no puede pretender que los empresarios tomen decisiones en un mercado que usted ha cerrado porque ha decidido cerrarlo y que lo vayan tomando de mes a mes. Denles un horizonte más amplio, tome otra serie de medidas. En donde estamos, cree ayudas y cómo podemos salvar microempresas de las que están, porque muchas de ellas a lo mejor son viables y hay parte de su EBITDA que no se va a recuperar porque parte de su clientela la han perdido, pero a lo mejor hay un 60% del EBITDA que producen que sí se puede salvar, pero no da para pagar el 100% de la deuda. ¿Qué pasa con esa deuda? Si la empresa es viable en parte, ¿la destruimos o la ayudamos a salvarla? Y si la ayudamos a salvarla, que es lo que deberíamos estar, puesto que ha sido el gobierno el que ha decidido tomar las medidas y por lo tanto es responsable subsidiario de esta situación, ¿cómo lo hacemos? A través de las entidades financieras, hay muchos mecanismos, pero ese es el debate que deberíamos tener sobre la mesa y que no tenemos sobre la mesa. ¿Cómo ayudamos a esas empresas que facturan menos de 5 millones, que están entre 5 millones y 50, que son la gran mayoría de este país y que muy probablemente parte de su cifra de negocios a día de hoy todavía es viable, aunque haya habido una contracción del mercado? Parte de la deuda no la podrán pagar y otras. Identifiquemos cuáles son viables. Intentemos salvar a las que son viables, a lo mejor negociando parte de esa deuda, a lo mejor anulando partes. No lo sé. Busquemos mecanismos, discutámonos y tomemos una decisión, un rumbo. Porque en economía las cosas se pueden cuantificar y podemos hacer escenarios y saber las consecuencias. Y dependiendo del esfuerzo, cuanto mayor sea la capacidad de esfuerzo que tengamos ahora, antes saldremos y lo pasaremos peor menos tiempo. Estoy completamente de acuerdo con vosotros, salvo en una cosa, Víctor. Tú no eres un político, tú eres un profesional, un economista que ahora te estás dedicando a la política. Bueno, y eso se nota absolutamente. No, es que es muy diferente. Lo cogió en los años 70, pues claro, durante la transición, es que ahora tenemos una clase política que vive de la política. No, y que no ha trabajado en su vida y que no sabe la realidad. Y que le suena todo abstracto. O sea, la última vez que estuvo Fernando con nosotros en la mesa, dimos el dato y había 60.000 empresas pequeñitas que habían cerrado. Si hoy son 77.000, es que desde la última vez que te vi hay 17.000 personas que han cerrado y se han ido a la calle. Hay 17.000 personas más con sus 17.000 familias que están viviendo una... Pero tienes esa capacidad de análisis que es fundamental. Evidentemente, porque tú fundamentalmente y esencialmente eres un profesional y un economista que ahora se dedica a un servicio público magnífico, que es la política. De tal manera que eso cambia mucho con aquellas personas que se han dedicado profesionalmente y que no tienen otra alternativa y no tienen una formación. Por eso te diferencia muchísimo, y a vosotros, a muchos de vosotros. Y luego, por otro lado, hablando ya en concreto de algunas barbaridades, para no salvar empresas. Es que ¿cómo es posible que si estás en ERTE no puedas regular tu empleo, puedas, por causas objetivas, precisamente reducir el empleo? Despedir, en definitiva. Está prohibido, con lo que la única alternativa que tienes, si cuando se acaba el ERTE no ves el objetivo, más o menos las perspectivas claras, lo que haces es no abrir, que desaparezca, en lugar de calamizar el empleo. Os hago una pregunta a todos. Pero añado una cosa, con un añadido más a los ERTEs del COVID. Y es que el 90% de sus ERTEs son de pequeñas y micropymes, porque las multinacionales y las grandes empresas no tiraron por este tipo de ERTEs. Tiraron por expedientes de regulación de empleo normales, porque sabían, tenían eso y sabían lo que tenían que hacer, porque no era una medida transitoria de corto plazo. Con la franqueza que me tiene a favor. O en España cometemos una flexibilización del mercado laboral, que tenemos el más rígido de la Unión Europea, cuando me hacen las comparativas falacias del PIB y la deuda y todo, y de impuestos y tal, más rígido, o no hay recuperación posible de la economía. Completamente de acuerdo. Y mira que recuperar la micropyme es fácil, porque uno tiene gasto estructural, con 4 medidas que hagas, como depende del esfuerzo personal. Pero en esta mesa pensamos que Pablo Iglesias o Pedro Sánchez o Yolanda Díaz saben salvar una empresa. Ojo que yo tampoco sabría. La suya seguro. Ojo que yo tampoco, pero claro, yo no soy vicepresidenta. Hay dos problemas fundamentales. Uno, puede que no sepan salvar una empresa, pero se pregunta. Por ejemplo, a la gente de Fernando. El problema es no creer en la empresa, que ese es el asunto fundamental. Porque lo que hay que tener en cuenta es que la empresa privada es el agente fundamental de creación de riqueza, empleo, de producción eficiente de bienes y servicios y de pago de impuestos junto con las personas. De tal manera que como no tengas muy claro ese concepto, es muy complicado. Y precisamente la empresa privada en España no solo no está defendida conceptualmente, ideológicamente y por convencimiento por el gobierno, sino más bien todo lo contrario. De tal manera que ese es el problema fundamental. Porque yo cuando no sé una cosa, la pregunto, pero siempre con la confianza de, si es razonable la contestación, aplicarlo. Y en este caso no se cree en la empresa privada. Y ese es
es un problema de máxima gravedad para nuestra recuperación. Por cierto, que Forbes ha considerado a los gestores administrativos entre las 25 organizaciones más influyentes. Buena noticia, Muchas el gracias gobierno... para Forbes y buena noticia para los gestores administrativos y sobre todo para las gestorías de toda España, porque al final es porque hay unos señores que han estado trabajando ahora como unos condenados durante toda la pandemia, dejando atrás la salud, la familia, 24 horas al día, 7 días a la semana, intentando ayudar a todo el mundo, y ahora viene el reconocimiento. Ese reconocimiento que el gobierno no nos dio, que decía que los ERTE eran problema de las gestorías que habían presentado los papeles. Pues mire, ¿qué quiere que diga? Entre la ministra diciendo eso o Forbes diciendo que estamos entre los 25 más influyentes, me quedo entre los 25 más influyentes, que creo que Forbes tiene bastante más prestigio que la señora ministra. Bueno, y aprovechamos y recordamos que son los gestores los que han, lo que tú decías, los que han sacado adelante muchísimos trámites necesarios para muchas Que personas. somos micropymes y que somos autónomos, de paso, que es que lo que dice Juan, si es que al autónomo, al micropyme, si con que le des una pizquita, tira para adelante, si ¿quién levantó la economía en la crisis de 2007-2008? ¿Quién la levantó realmente? ¿La gran empresa, la multinacional? No, fue el pequeño, cuando vio un poquito de luz, tiró para adelante. Porque es su vida, porque es su vida, su supervivencia. Y porque es su esfuerzo, y su esfuerzo, porque si tú tienes que echarle 20 horas a tu trabajo, lo echas. Lo vas a echar. Si el señor que tiene su negocio tiene que estar las 20 horas al frente y limpia y arregla y hace y además sirve y por la noche y por la mañana se va a Mercamadrid y duerme en el coche, lo va a hacer. Y eso lo que va a hacer es que salga el negocio adelante. Pero estos señores pues no ven con más allá de aquí, son cortoplacistas. De las 77.000 empresas destruidas, que comentábamos la última vez, el 98% son pymes y micropymes. Es terrible, ¿eh? Con menos de 50 empleados. Es decir, se han destruido solo 20, entre comillas, 20.000 empresas menos que en toda la crisis anterior, que fue gravísima, que no llegaron a fin. De tal manera que es catastrófico. Esa es la palabra. La palabra es esa, catastrófico. Lo que sucede es que en no un periodo tan acotado de tiempo. Hay esperanzas y posibilidades, pero por un camino bien distinto, como tú muy bien decías, Víctor. Cambiando fundamentalmente. Yo creo que volviendo ahí a los tres temas que dices tú siempre, seguridad jurídica, bajada de impuestos y de costes sociales a las empresas para que puedan salir adelante, puedan contratar a más gente, flexibilidad laboral. Si conseguimos eso, y hay ejemplos, es que tenemos ejemplos en la última gran crisis que ha habido en Europa de países que han aplicado esas medidas y que están en una situación ahora muchísimo más holgada que la nuestra. El paradigma que me gusta a mí volver mucho a él, en el caso europeo, es Irlanda. Como lo ha hecho que en el año 2019, el país que tuvo que ser rescatado ha tenido la mayor recaudación fiscal de su historia desde que existe como nación. Impuesto de sociedades, el 12,5%. El más bajo. No. Si lo que crea empleo, y nadie te puede discutir eso, es el sector privado, tenemos que abonar el campo, ponerle el campo lo más bonito posible para que el sector privado venga, siembre y recoja. Lo que no puedes hacer es ponerle una puerta, cobrarle por entrar, ponerle otro impuesto. O creamos... Es que no se puede decir que hay que fomentar el gasto, lo que hay que fomentar es la inversión. Que no es lo mismo. Sin lugar a duda. Y además, con ese concepto de esfuerzo que realizáis los autónomos, o realizamos los autónomos, las pymes o las empresas privadas. Sin embargo, ese concepto no se establece en empresa pública. Tú decías, como es lógico, que habéis trabajado, si era necesario, 20 horas diarias, como hemos hecho otros muchos. Sin embargo, recordaréis que el sector, precisamente de la construcción naval en España, público, que no estaba para tirar cohetes, se negó en reparar algunos buques de la sexta flota norteamericana porque era el mes de agosto y estaban de vacaciones. De tal manera que este es un ejemplo más de la diferencia entre el esfuerzo dentro de la empresa privada y el sector público. Realmente solo vamos a poder salir de esta situación con esas medidas que decía Víctor, con el esfuerzo de todos y con las empresas privadas, pero no vamos a salir, salvo respiración asistida coyuntural, con el sector público. Y uno de los problemas fundamentales que en este momento ya padece la economía española y no se está diciendo es que el gasto público representa más del 52% del PIB. No ha ocurrido jamás en la historia reciente de nuestro país. Consideramos que un 38% ya era un exceso y esto está estrangulando la posibilidad de crecimiento en el futuro. Y lo que es peor, y sigue subiendo. Y peor. Es que no toman medidas de decir, bueno, vamos a reducir el gasto público, ¿no? Es que siguen subiendo, o sea, somos deficitarios. Estamos en quiebra técnica y seguimos subiendo el gasto público. Pero nada, los hombres de negro. El indicador del peso en el PIB del sector público es una indicación de lo mal que va la economía. Pero lo que está diciendo es que desaparece aquello que sustenta el sector público de manera esencial. Y por decir, y el último dato, que es importantísimo para recuperar y que nos va a costar, o sea, esto no va a ser
esto va a ser muy complicado y vamos a sufrir mucho, es la eliminación sistemática e identificación de partidas de gasto dentro de las administraciones central, autonómica y local, y de organismos que no tienen ningún fin ni sirven para nada. Hay miles y miles de millones que ya nadie discute y que yo no entiendo cómo el Gobierno de España en el mes de marzo, abril y mayo ha empezado a trabajar. Yo cada vez que he ido a la comisión, a la señora ministra, le he dicho, tengo aquí un listado de partidas presupuestarias que quiero... Nunca me la ha querido coger. No sé si estampar un día y ir como con un cartel puesto aquí para... Te digo yo por qué. Porque es un cementerio de elefantes donde tienen que tener a estómagos agradecidos que no saben hacer una O con un canuto y que tienen que llegar a la jubilación como sea y los ponen en determinados sitios que cobren un sueldo público y a vivir. Y esos son los famosos comités de expertos que luego no aparecen. Antes hablabais de la digitalización de las administraciones públicas. Oye, yo, ¿verdad? ¿Cuántos años llevo hablando yo de dinero que se ha gastado en la digitalización de la administración pública? Yo creo que es el dinero peor invertido, porque es un proyecto que nunca se termina, nunca se acomete o nunca ocurre. Se han gastado miles de millones en la digitalización de la administración pública. O nos centramos y ahorramos, y ese es el primer punto. Antes de pedir nada y más esfuerzos, hay que coger la administración central, por favor, que nos sobran. Y os pongo un ejemplo. Vamos a hablar, los consejos autonómicos de Radio Televisión Española. ¿Por qué narices tiene que haber un consejo en cada una de las comunidades autónomas de Radio Televisión Española? Los tribunales estos de la competencia, comisiones de la competencia que también hay en cada una de las comunidades autónomas. O sea, hay un montón de consejos asesores, de observatorios y luego partidas presupuestarias. Del gasto público, a mí lo que me preocupa, os pregunto a los tres, con los datos que estamos conociendo, ¿va a llegar el rescate de Europa en 2021? Vamos a ver, yo creo que vamos a tener que pedir un rescate formal al MEDE a finales de año, porque nosotros, cuando menos estimamos que hay que emitir 240.000 millones de deuda pública nueva y refinanciar unos 100.000. En condiciones de mercado yo creo que cada vez va a ser más difícil. Y hay que tener en cuenta que los fondos públicos disponibles en este momento procedentes de Europa son 21.300 millones para pagar ERTES, que da para 2 meses y medio, procedentes del SURE, y yo creo que vamos a pedir rápidamente los 24.000 millones pendientes del MEDE sanitario. Pero el resto, los fondos, la primera parte de esos 140.000 vendrían en el segundo semestre del año 2021 como pronto. Por tanto, a lo mejor el rescate es pedir que se adelante, pero no serían suficientes, Yo coincido totalmente. Yo la verdad es que me cuesta ver el cierre del ejercicio, que a día de hoy yo no lo veo. Esa es la verdad. Yo no puedo decir que veo con tranquilidad el año 2020 porque no lo veo. Y en el año 2021 o se adelantan los fondos y bueno, si no veo el 2020, pues el cierre del 2021 no. Que vamos a tener que pedir fondos antes, sin lugar a dudas. Señalar que Italia ha pedido que se adelanten. ¿Sabéis para qué? Para poder bajar los impuestos. Claro. Lo han dicho públicamente. Yo pienso lo mismo que vosotros porque además el ingreso público ya está empezando a caer. Es decir, os lo hemos dicho varias veces, que el Estado no deja de ser un proveedor de 90 a 180 días, que emite deuda pública para pagar al día a día, pero esa deuda pública la paga con lo que recauda después. Y la recaudación que está teniendo ahora ya es la de la pandemia, con lo cual ya va en picado, ¿no? Porque en el mes de abril todavía lo que se recaudó era dinero anterior. En la renta, en junio, lo que se ha recaudado de renta era del año 2019, que ha sido un año bueno. O relativamente bueno, el impuesto de sociedades. Pero ¿qué va a pasar en junio del 2021? El IVA de junio ha bajado, el central 51% y el total el 33%. Pero vamos a ver lo que baja ahora el de octubre y vamos a ver cómo va ya al final, cómo cierra el final de año. Fíjate. Vamos a ver las reglas de prorrata, eso es una cosa que la gente no entiende mucho, a cómo se van a ir. Vamos a ver un montón de cosas. Os voy a interrumpir un instante porque tenemos que contar a los espectadores un asunto muy importante antes de despedir, a ver si ahora nos da tiempo a seguir con la economía, porque además quiero hablar de resultados de Inditex, pero es que hemos conocido que un instituto de Ibiza ha reprendido a un profesor porque usaba el español en su puesto de trabajo. Este profesor pues se quejó a sus superiores y la respuesta que recibió es que el catalán está por encima de sus derechos individuales. Creo que nos está escuchando ya Jorge Campos, portavoz de Vox en Baleares. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días. Y aunque nos quedan poquitos minutos, realmente nos ha parecido tan grave, aunque esto no hace más que unirse a todos los casos que hemos conocido ya, que queríamos que los espectadores estuvieran por lo menos informados. Bueno, sí, esto es una demostración más de lo que sucede ya hace muchos años, gracias a la legislación aprobada por el Partido Popular con mayoría absoluta, que es la imposición dictatorial del catalán en Baleares.
no solo se sufre, como todo el mundo sabe, en la educación, donde está prohibido la enseñanza en español en Baleares, ni siquiera la lengua y cultura balear se enseña en Baleares, sino el catalán estándar, sino que se obliga a los profesores a utilizar exclusivamente el catalán. Este no es un caso aislado. Hay muchos profesores que los pobres están coartados completamente por la dictadura catalanista que se respira en los claustros de profesores y en las direcciones de los centros, y algún valiente a veces se atreve a alzar la voz, o algún medio de comunicación se atreve a denunciar lo que está pasando. Y lo que deben saber además todos es que lo que se está aplicando es una normativa y una legislación absolutamente ilegal que coarta las libertades y que al final pues vemos que es un instrumento para adoctrinar el nacionalismo. Este profesor es víctima de toda esta gente que está utilizando la educación con esos fines. Eso te iba a decir cuando decías que no es un caso aislado. Yo he perdido ya la cuenta de las veces que te he visto en el Parlamento Balear defendiendo que esto no puede ser, sin respuesta o con una respuesta ambigua, pero al final los profesores siguen sin poder usar el español. No, evidentemente, los profesores no pueden usar el español, las familias no pueden elegir la enseñanza en español. Bueno, y aquí añado lo sangrante, ni en mallorquín, ni en menorquín, ni en ibicenco, tienen que hacerlo en catalán estándar. Es decir, la libertad lingüística brilla por su ausencia, se basan en normas, en leyes, insisto, aprobadas por el Partido Popular, que la izquierda que gobierna ahora lo único que hace es aplicarlas, seguir aplicándolas sin ningún complejo, y al final lo que pasa es que esos profesores que sí que están por la docencia, por el servicio, para enseñar y no adoctrinar, y para poder utilizar la lengua que quiera, y en este caso la lengua oficial del Estado, el español, pues al final lo que sucede es esto, que son señalados, que son reprendidos, cuando no incluso se les sanciona por parte de la Administración Educativa. ¿Algún otro partido se ha unido a vosotros, a Vox en el Parlamento Balear, para denunciar estos abusos sistemáticos? Mire, yo le tengo que decir que llevamos un año de legislatura, ya varias proposiciones no de ley, donde abogamos por la libre elección de lengua en todas las etapas educativas y para acabar con el adoctrinamiento catalanista. Nadie ha votado a favor de la libre elección de lengua en todas las etapas educativas en Baleares. Solo Vox ha defendido en última instancia esta libertad fundamental y que se garantice la enseñanza del español en Baleares y en toda España. O sea, para que vean cómo está el patio político y cómo esos otros políticos, esos otros partidos de ámbito nacional que se llenan la boca en el Congreso diciendo que están en contra de la imposición de las lenguas regionales, al final allí en la autonomía son más nacionalistas que los nacionalistas. Jorge Campos, muchísimas gracias. Seguiremos este asunto y los que se vayan produciendo, que estoy segura que no será el último, muy de cerca. Desgraciadamente, el último. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nos quedan 2 minutos. No sé si queréis decir algo de esto cada uno. Sí. No. Y luego, saludar a Jorge en esa labor y recordar a los españoles que en algunos puntos de España, por hablar español, se convierten en ciudadanos de segunda. Que una vez más es una defensa que muchas veces en la cual Vox está en solitario. Y con un alto coste para los ciudadanos, porque también les recuerdo que se quedaron sin anestesistas pediatras precisamente porque ninguno hablaba catalán. Pero que vuelve a ser una tontería de lo público, perdón que diga, porque yo que viajo continuamente a Cataluña, que viajo a Baleares, a mí yo hablo en castellano y me hablan en castellano en todos los lados, en todas las reuniones, que efectivamente hay reuniones de Consejo de Administración que están hablando en catalán, entras tú y todo el mundo son extremadamente educados y empiezan a hablar en castellano normal. Esto es la tontería en lo público exclusivamente, porque en lo privado no ocurre. O sea, las cosas como son, lo privado no ocurre. Cuando yo voy a ver a un compañero catalán y estoy con él, me hablan perfecto castellano. Que luego entre ellos hablan en catalán, fenomenal, es su derecho y su obligación. El exceso de intervención del Estado en la vida de las personas, que le da por legislar todo. Si tuviésemos menos leyes, todos viviríamos más tranquilos, pocas, y que todas las conociéramos y las podíamos cumplir. El obligarte a hablar en una u otra lengua es un verdadero disparate. Y que los españoles no nos podamos comunicar en la lengua que nos es común a todas, por Real Decreto, es un disparate. Y bueno, yo creo que es una... Permíteme, María, medio minuto, porque sí que tengo un compromiso moral y de admiración con un sector que se ha visto muy perjudicado realmente por la crisis del COVID y por la ideología, por la presión ideológica, que es el sector del circo. Ayer no pude estar con vosotros, yo soy un amante del circo desde niños, desde que mi tío me llevaba al Circo Atlas, porque él era el gerente de la Sociedad de Autores y les ayudó a los hermanos Tonetti. Desde entonces soy un gran enamorado. Y en primer lugar,
están parados absolutamente. 2.500 familias en este momento están en la calle. No pude estar ayer en el Congreso con vosotros. Y luego, por otro lado, recordar que la crisis del circo se inicia por razones ideológicas, porque bajo un malentendido animalismo se ha prohibido en muchas localidades su instalación. Y precisamente muchos niños de este país, desde hace más de 2 siglos, han conocido los animales salvajes solo a través del circo. Animales que, si ahora estuvieran en libertad, serían incapaces de sobrevivir, porque son bisabuelos ya prácticamente de animales que nacieron en cautividad y que son magníficamente tratados en los circos. Por tanto, mi reconocimiento a este sector, que está en la más absoluta indigencia en este momento. Y lo divertido que es, y lo sano que es el circo, la ilusión con la que van los niños o con la que hemos ido cuando y que yo voy, sigo yendo. Que además no hay nada malo, ¿no? Es decir, no es una película en la que siempre te meten el detallito X que no tiene que gustar, ahí todo es sano, todo es diversión. Una pena, pero como todos, se están cargando todo lo sano y todo lo bueno. Nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias a los 3, os espero a todos la semana que viene y aprovecho y les recuerdo por último que para conseguir el lote España en el Corazón, en el que va incluida la corbata que lleva Juan, que por fin ya la tiene. Yo no he cumplido. Pero la tiene también. Nos tienen que llamar al teléfono que están viendo, 916162464 o escribirnos a club@eltorotv.eu. Que pasen una muy feliz tarde, hasta mañana.